Amigos, bienvenidos a esta misión informativa. Televistazo ha tenido acceso al parte de detención sobre la muerte de la subteniente Pamela Ati en un cuartel militar en Orellana. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Según el documento, el cuerpo de la oficial tenía hematomas en todo el cuerpo, incluidas sus partes íntimas. Fabiola Santana con más detalles. La subteniente Pamela Ati, encontrada muerta en la Brigada 19 Napo en Orellana, tenía hematomas en su cuerpo y en sus genitales. Esto se encuentra en el parte de detención con el que la Fiscalía formuló cargos contra 4 oficiales del Ejército por femicidio. Ese informe incluye la autopsia hecha por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se trata de una muerte violenta a causa de una asfixia mecánica por politraumatismo. Se evidencia huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. Además, a nivel de los genitales externos se observa esquimiosis o hematomas. También en la entrada vaginal detectaron la presencia de líquido color blanquecino. El informe policial señala que en la cama junto al cuerpo de la oficial se encontró un botón color negro, el cual aparentemente fue desprendido del pantalón militar que vestía la víctima. El cuerpo de la subteniente Ati fue encontrado en el fuerte militar Napo el sábado en la mañana. Un día antes asistió a una fiesta no autorizada. Según el documento, entre las 5 y 6 de la tarde, la víctima fue retirada de la reunión social por los mayores del Ejército Javier Pino Argote, Freddy Quintanilla, el teniente John Mena y el subteniente Ángel Jiménez en el vehículo de Pinargote y la llevaron a su villa. En sus versiones libres y voluntarias rendidas en la fiscalía indican que a la subteniente la habían recostado en la cama quitándole el calzado, el cinturón y desabrochándole el botón del pantalón para que estuviera más cómoda. Luego los 4 oficiales dijeron haberse retirado de la habitación. El fiscal Fabricio Zambrano pidió la prisión preventiva para los 4 oficiales, pero una jueza de violencia de género les dio medidas alternativas mientras duren las investigaciones. Y hay conmoción en Manabí por el asesinato de José Miguel Mendoza, un reconocido político que en 2 ocasiones buscó ser el alcalde de Portoviejo. Diego Cuenca describe cómo ocurrió el crimen, a pesar de que esa provincia hoy está militarizada. El crimen ocurrió cerca de las 10 de la mañana de ese martes, en la ciudadela municipal del cantón Portoviejo, en Manabí. La víctima es José Miguel Mendoza Rodas, quien fue asesinado a tiros cuando conducía un carro, a pesar de que en esa provincia está operando el bloque de seguridad desde el 6 de junio. Mendoza tenía 41 años y era conocido porque fue candidato a la alcaldía de Portoviejo en el 2019 y en el 2023, en ese último proceso electoral, se postuló por el movimiento Gente Nueva, pero quedó en tercer lugar e impugnó los resultados. Su nombre volvió a sonar en julio del año pasado, cuando denunció una presunta infracción contra Javier Pincay, actual alcalde de Portoviejo, por no asistir al debate previo a los comicios. Por esa denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso suspender los derechos políticos de la autoridad. José Miguel Mendoza era abogado de profesión y el domingo pasado llegó desde Estados Unidos. Estaba casado y tiene 4 hijos. Él también fue servidor público cuando fue asesor jurídico de la prefectura de Manabí, procurador del municipio de Santa Ana y otros cargos entre el 2005 y 2015. Tras el crimen, la policía desplegó un operativo para buscar a los asesinos, que huyeron a bordo de una moto. La Asamblea debate a esta hora la ley para la aplicación de los resultados de la consulta popular y referéndum de abril. La norma se centra en el aumento de penas para delitos como el terrorismo, la producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato y tráfico de personas. Y también hace cambios para que sea más ágil el proceso de extinción de dominio de los bienes producto de actividades ilícitas. Se prevé que al final de la tarde el Pleno de la Asamblea se pronuncie definitivamente por la aplicación de las nuevas penas. El gobierno condonará las deudas de créditos vencidos y en etapa de cobro de Ban Ecuador por hasta $5.000 adquiridos desde el 2016 hasta la actualidad. Según el decreto 317 firmado por el presidente Noboa, esta medida es fundamentada en la afectación a la agricultura y comercio producto de los desastres naturales, la crisis energética y el crimen organizado. En el decreto no se especifica cuántos beneficiarios son ni el monto total de la condonación.
Burocracia. Los privilegios dorados. Uno de los 4 contratos colectivos que la Contraloría deberá auditar por pedido de la ministra de Trabajo es el de Petroecuador. Fue firmado en 2017 y ampara a más de 2.000 trabajadores. Francisco Garcés revisó ese documento y cuenta qué contiene. El contrato colectivo de Petroecuador ampara a 2.405 empleados y, según el Ministerio de Trabajo, deberá ser declarado nulo porque fue suscrito en noviembre de 2017 sin contar con el aval presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre los beneficios que incluye está la cláusula de estabilidad por 5 años. Es decir, que ningún trabajador puede ser separado de sus funciones en ese lapso. Y si Petroecuador opta por despedir a uno de ellos, debe pagarle una indemnización igual a 60 sueldos. Esta disposición dista mucho de la que establece el Código del Trabajo para las empresas privadas, en donde un trabajador despedido recibe una indemnización igual a un sueldo adicional por cada año de trabajo sin que superen 25 sueldos. Los trabajadores de Petroecuador amparados por el contrato colectivo tienen derecho a una revisión anual de sus remuneraciones y es el comité de empresa el que debe proponer la tabla de aumentos para empezar la negociación. El contrato otorga también un pago adicional del 1% del salario básico unificado por cada hijo menor de edad y por hijos con discapacidad ese beneficio no tiene límite de tiempo. Incluye un bono de antigüedad del 0,25% adicional de la remuneración por cada año de trabajo. Y aunque el contrato fue firmado en el 2017, el bono de antigüedad beneficia a los trabajadores contratados desde el 2009. De los 4 contratos colectivos que impugna el Ministerio de Trabajo, el de Petroecuador es el que menos beneficios otorga a sus trabajadores sindicalizados. Si es declarado nulo, la empresa podrá negociar un nuevo contrato colectivo que se ciña a los requisitos que establece la ley. El huracán Beryl alcanza categoría 5 en su paso por islas del Caribe y deja una estela de destrucción. Expertos indican que afectará el sur de Jamaica y para el viernes se acercará a la península de Yucatán, en México. Ileana Suárez con los detalles. La temporada de huracanes sobre el Atlántico inició con fuerza con Beryl, el más prematuro registrado en la historia, que subió de categoría 1 a 4 en menos de un día y ayer alcanzó categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora. Tocó tierra en Cariacú, que forma parte de Granada. Los residentes taparon las ventanas, se abastecieron de alimentos. Sin embargo, el huracán superó sus esfuerzos arrancando techos, provocando daños en inmuebles y derribando líneas eléctricas. El lugar quedó devastado. Las calles están cubiertas de escombros esparcidos por el viento y las olas. En esa y en otras islas del sureste del Caribe reportan hasta ahora 4 muertos. En San Vicente, Beryl derribó muelles, dañó decenas de barcos, partió palmeras y viviendas de construcción precaria colapsaron con los vientos. Ante los estragos, las autoridades emitieron alertas para las islas Santa Lucía y Martinica, la costa sur de Haití y el oeste de República Dominicana. Ahora el huracán avanza hacia el norte de Jamaica y se prevé que llegue el viernes a la península de Yucatán, en México. De forma indefinida, transportistas de carga pesada de Nariño mantienen bloqueado el puente internacional de Rumichaca. Las pérdidas económicas que se generan en la frontera entre Ecuador y Colombia empiezan a evidenciarse en ambos países. Se cumplieron 24 horas de cierre del puente internacional de Rumichaca por parte de transportistas de carga pesada de Nariño, Colombia. 15 camiones bloquean desde la tarde del lunes el paso para lograr acuerdos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida frenó el paso de 400 camiones tanto de importación como de exportación entre ambos países. Solo la Asociación de Transporte Pesado del Carchi tiene 2.000 toneladas de carga represada en una de las 7 zonas de aforo de Tulcán. De 40 camiones que llegan diariamente con plátano de la costa ecuatoriana a esta ciudad, solo 2 arribaron y el producto corre riesgo de dañarse y generar pérdidas de entre $20,000 y $150,000. Tomando en cuenta que hay más depósitos temporales que también hacen la misma exportación. Entonces, sí, la afectación es bastante grande acá en nuestra provincia fronteriza.
Por esta frontera han dejado de circular aproximadamente 300 vehículos por hora. Los viajeros han optado por cruzar a pie. La Cámara de Comercio de Tulcán calcula que por un día de cierre de este paso internacional se ha perdido cerca de $1,5 millones. Hasta el momento no se visualiza una solución por parte de los dirigentes y autoridades de Colombia para la apertura del puente. Lastimosamente, por parte del gobierno principal, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda, no hemos recibido una comunicación concreta donde pudiésemos llegar a una reunión, a una negociación y obviamente una posible dilución de esta manifestación. Mientras se desarrolla un acercamiento en Pasto, Nariño, donde también hay un bloqueo, solo existe paso peatonal por Rumichaca y hay vehículos que toman vías alternas por la parroquia de Urbina para cruzar la frontera. En 3 provincias se adelantaron las protestas convocadas por el Frente Social para el jueves en rechazo al incremento del precio de las gasolinas. Este martes hubo aglomeraciones en Quito, Guayaquil y Latacunga. El movimiento indígena, por su parte, descartó salir a las calles. Luisa María Heredia con el informe. La mañana de este martes, las organizaciones sociales que están en contra del alza del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís salieron a calentar las calles previo a la movilización nacional, convocada para este jueves por el Frente Unitario de Trabajadores. En Quito hubo mayor asistencia. La capital amaneció con varias de las principales avenidas del norte y sur bloqueadas. Representantes del Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores y la Federación de Estudiantes Universitarios quemaron llantas, alzaron carteles y gritaron consignas. En Latacunga, en cambio, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi se aglomeraron cerca del ingreso a Salache para impedir el paso por la vía panamericana. También quemaron llantas en rechazo a la medida implementada por el gobierno la semana pasada. En tanto que en Guayaquil se registraron 2 concentraciones en diferentes sectores del norte que no tuvieron gran concurrencia, por lo que la protesta duró menos de 15 minutos. Aunque en rueda de prensa, dirigentes del Frente Popular en Guaya señalaron que lo de este martes fue solo un preámbulo, que la gran movilización será el jueves. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó que no participará en la movilización nacional del 4 de julio. Lo dijo el presidente del movimiento, Leonidas Sisa, luego de presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre la consulta previa, libre e informada. Nosotros en la siguiente semana tenemos la asamblea presencial de la CONAIE, donde definiremos, no es solo subsidios, es todo un paquete empobrecedor. Tampoco lo harán los transportistas, quienes junto a la CONAIE protagonizaron el paro de 2019 y 2021 para impedir que los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso modifiquen el subsidio a los combustibles. Este gremio aún sostiene diálogos con el régimen de Daniel Noboa por el pago de compensaciones ante el aumento del costo de las gasolinas. Para este miércoles tienen previsto un encuentro con los ministros de Gobierno y Transporte, en el que se revisará el acuerdo al que llegaron. Esta tarde iniciará el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfield luego de que la Comisión de Fiscalización archivó 3 procesos anteriores. Patricio Díaz cuenta las posiciones de las bancadas sobre este juicio. La canciller está a horas de su juicio político. La Comisión de Fiscalización iniciará esta tarde el proceso contra Gabriela Sommerfield y con el archivo de otros 3 juicios que definieron ayer, se ahorraron más de 3 meses. La ministra es acusada de incumplimiento de funciones por la irrupción en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Hasta ahora, solo el correísmo es directo. Sus asambleístas van con todo por la censura. Si el presidente de la República no entiende que tiene una canciller que es incapaz, que es una canciller que no tiene idea de la política internacional y que nos está haciendo caer en el bochorno internacional, y no entiende que tiene que cambiarla, bueno, será el Parlamento en el que el marco de la Constitución y la ley la censura y la destituya. En el Partido Social Cristiano reconocen que puede existir un posible incumplimiento de funciones, pero dicen que esperarán al juicio para conocer los argumentos a favor y en contra. Y si hay una responsabilidad política en las acciones o en este caso las inacciones, tengan la seguridad de que nosotros tomaremos una postura. En esto coinciden con Pachacuti, que aunque no quieren adelantar criterio, sí critican la acción en la embajada. Es un precedente nefasto para nuestro país y también para el resto de países. En ese sentido, analizaremos a cabalidad. Se requieren 92 votos para la censura de la funcionaria y con estas bancadas no basta. El otro miembro de la nueva mayoría, Construye, también toma con cautela la decisión sobre la ministra.
Algunos de sus legisladores apoyaron la detención de Glass en la embajada, aunque tenían dudas en la forma. ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Dónde está el incumplimiento? ¿En qué articulado? ¿En qué acción específica? ¿Quiénes tomaron las decisiones? Hay varios elementos que todavía no conocemos. El oficialismo dice que haber archivado los juicios del gobierno de Lasso para llegar a los del régimen de Noboa demuestra las intenciones de la oposición. Que quieren ir ya por los ministros del actual gobierno, por la gestión que han realizado, atacando así la gobernabilidad del país. El proceso contra la ministra en la Comisión de Fiscalización puede tomar un mes. Luego, con la recomendación de esa mesa, pasa al Pleno para la decisión final. Un festival religioso en India terminó en tragedia cuando miles de asistentes intentaron salir al mismo tiempo después de la ceremonia. Los que iban adelante tropezaron y cayeron, los demás les pasaron encima. Unas 100 personas murieron aplastadas. La multitud se retiraba del sitio donde minutos antes había concluido una ceremonia de oración colectiva convocada por un líder religioso. Miles de personas abandonaban el lugar en desorden y con prisa, lo que dio paso a la tragedia. Entre empujones, los que iban delante tropezaron y cayeron. Había tanta gente que era imposible frenar al resto, por lo que muchos fueron aplastados. Decenas de ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales de Hathras, una ciudad en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Muchos llegaron en estado grave, lo que llevó a que el número de víctimas fatales aumente en poco tiempo, reportando hasta ahora 105 muertos y hay más de 150 personas en salas de emergencia. El primer ministro Narendra Modi lamentó lo ocurrido y en una intervención en el Parlamento aseguró que las víctimas y sus familias recibirán la ayuda necesaria, mientras está en curso una investigación sobre lo ocurrido y las condiciones de hacinamiento en el lugar, que se había habilitado para 5.000 personas, pero donde llegaron unas 15.000. Un avión de Air Europa con 345 personas fue sacudido por una fuerte turbulencia en su ruta sobre el Atlántico. El incidente dejó 30 heridos, incluso un pasajero quedó atrapado sobre el compartimiento para el equipaje de mano. El avión cubría la ruta de Madrid a Montevideo con 345 pasajeros, pero se vio obligada a hacer una parada de emergencia en el aeropuerto de Natal, en Brasil, donde más de 10 ambulancias esperaban a atender a unos 30 heridos. 11 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. La aeronave sufrió por una turbulencia tan fuerte que los pasajeros sentían que el avión iba a caer en picada y que cuando se estabilizó fue como un golpe que hizo que las personas salieran volando y se lastimaran. Debido al movimiento brusco, un pasajero fue arrojado al techo y quedó atrapado en un espacio sobre el compartimento portaequipajes. La sacudida causó daños en varios paneles del techo, así como en el respaldo de un asiento. Entre los lesionados hay ciudadanos de España, Argentina, Uruguay, Israel, Bolivia y Alemania. La aerolínea envió otro avión de reemplazo para llevar a los pasajeros a Montevideo, donde aterrizaron de forma segura. En Perú, un punto de una línea de energía eléctrica subterránea explotó, causando gran alarma entre los vecinos de la urbanización Santa Anita de Lima. 3 adolescentes caminaban por el lugar, pero afortunadamente no resultaron heridos. El estallido provocó la interrupción del fluido eléctrico por 6 horas y fue restablecido durante la madrugada. La red de corrupción judicial que operaba en el país también recibió dinero desde México para pagar a jueces y liberar delincuentes. Al abogado Lenin Vimos, procesado en el caso Plaga, le llegaron 33 giros desde Chiapas, Tapachula, para sacar de la cárcel de Guayaquil a un narcotraficante mexicano. Lo informa Jacqueline Rodas. Lenin Vimos, quien confesó formar parte de la red de corrupción judicial que compró sentencias para liberar delincuentes, recibió pagos desde México. Está preso por el caso Plaga, pero también será enjuiciado por lavado de activos.
La fiscalía detectó que usó a terceras personas, a su madre, hermana y familiares de jueces, para recibir giros mediante empresas de envío de dinero desde los usuarios Viva México y LIC Mayor, correspondientes a números telefónicos mexicanos. Vimos recibía los comprobantes por WhatsApp. Por ejemplo, este desde Chiapas Tapachula por $777, o este otro proveniente del mismo lugar por $755. Eran montos pequeños para no levantar sospechas. Entre los presos beneficiados está el mexicano Fernando Martínez Cárdenas. Él estaba en la cárcel de Guayaquil por narcotráfico a gran escala. En 2023 fue condenado a 13 años de prisión. Lo encontraron en una bodega con 98 bloques de cocaína y luego la policía detectó otros 48 bloques en la casa de un cómplice. Según la sentencia, el mexicano iba a contaminar contenedores de productos de exportación para enviar la droga a Europa. La fiscalía descubrió que para obtener la libertad de Martínez, Lenin Vimos recibió 33 giros que suman cerca de $30,000. Y el 27 de octubre de 2023, el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, le concedió la boleta de excarcelación. Curipayo también liberó a operadores del narcotraficante Leandro Norero y al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Las negociaciones para comprar sus fallos aparecieron en los chats del caso Metástasis y ahora está preso y procesado. Otros giros desde Chiapas, México, aparecen a nombre del ex juez de Paján, Manabí, Simón García. Según la fiscalía, él recibió el dinero por pedido de Lenin Vimos. García igualmente liberó a Daniel Salcedo. El ex juez ahora está preso y procesado por delincuencia organizada en el caso Plaga. La fiscalía aún investiga los nexos del mexicano con los carteles de droga y los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, mientras el abogado Lenin Vimos será sentenciado en noviembre por lavado de activos y espera el juicio del caso Plaga junto con otros 30 implicados. En la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, en Cuenca, se presentará el monólogo Cuando llegue Rosa, una obra que habla de amor y fútbol. Además, en Quito se alista un concierto en homenaje al artista argentino Astor Piazzolla en la Casa de la Música. Estefanía Arias con la agenda cultural. La famosa novicia que abandona el monasterio para cuidar a los 7 encantadores hijos de un comandante de marina austriaco está en Quito. Es la icónica obra La novicia rebelde, que se estrenó en el Teatro San Gabriel, presentada por el Sistema Forçabú y dirigida por Gabriela Andrade. Este musical de Broadway y Hollywood pone a 21 artistas en escena. Las funciones serán hasta el 7 de julio. Será un homenaje al artista argentino Astor Piazzolla. Es el concierto 4 estaciones porteñas que se realizará en la Casa de la Música en Quito, con la interpretación de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Estará bajo la dirección de la maestra Jessica Cárdenas. El show se realizará el viernes 5 a las 20 horas. Miré sus pies perfectos dentro de unas zapatillas rosadas. Un monólogo que habla del deterioro del amor y de la pasión por el fútbol de su peculiar personaje, Augusto. Sus disparos al arco y sus pases precisos al centro del área comenzaban a llamar más mi atención que el... Cuando llegue Rosa es la obra a cargo de Teatro de las Entrañas y que estará en la cartelera de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca, dirigida por Carlos Gallegos e interpretada por René Zavala. Las funciones serán el miércoles 3 y jueves 4 a las 19:30 en la Sala Alfonso Carrasco. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair vuelve a suspender sus operaciones debido a sedimentos. ¿Habrá apagones? Ya se lo contamos. Cerca de 1,000 odontólogos ecuatorianos que terminaron sus especialidades en Brasil no pueden registrar sus títulos. Una reforma del Consejo de Educación Superior les obliga a homologarlos en centros de educación en Ecuador. Diego Puente amplía la información. Cristina Calvache es una de las primeras odontólogas que tras estudiar en Brasil no pudo inscribir su título de posgrado en Ecuador. Se especializó en endodoncia en el Centro de Posgrado Odontológico en Sao Paulo durante un año. Pagó $12,000
solo por los estudios. Un costo adicional representaba cada mes cuando debía estar una semana y media en Brasil para recibir clases y hacer prácticas. Me daban más facilidad para yo poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. De esa manera poderme costear mis estudios. El Consejo de Educación Superior, CES, hizo una reforma en 2020. En la normativa aprobó que todo especialista médico graduado en Brasil requería homologar los estudios en un centro de educación superior en Ecuador. En 2022 cambió. Canceló esa obligación a los médicos y mantuvo a los odontólogos. Hay 1.123 profesionales que no pueden registrar su especialidad. Karina Ramírez, quien también estudió endodoncia, no encuentra un plan para revalidar materias. La carga horaria es diferente, el pensum de estudio es diferente, por lo tanto la vía de homologación no es posible. Los posgrados en odontología en Ecuador cuestan entre $20.000 y $30.000. Por eso este grupo de especialistas graduados en Brasil buscan que las autoridades reconozcan sus títulos. Pablo Beltrán, presidente del CES, se refirió a este tema en su cuenta de X. Me permito informar que el CES se encuentra trabajando en una propuesta de reforma al reglamento de títulos y grados académicos en el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se considerará la temática referida. Los especialistas se unieron y tienen una lista con los nombres, direcciones y teléfonos de los graduados en Brasil. Juan Sánchez, uno de ellos, cuenta que no pueden ejercer como especialistas, dar clases en universidades o aplicar a puestos de trabajo en instituciones públicas o privadas. En este lío ya llevan 4 años. Según el Banco Central, el Producto Interno Bruto crece a un ritmo mucho más lento que en años anteriores. Y esto se debe a la crisis de liquidez que se refleja en una importante contracción de las importaciones, así como del consumo de los hogares. Lenin Artieda con las cifras oficiales. El Banco Central presentó las cuentas trimestrales del 2024, una radiografía de la situación económica del país, y los datos que presentan no son precisamente alentadores porque si bien se registra un crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros meses del año de un 1.2%, ese mismo indicador a 2023 era del 4.6% y en 2022 del 9.8%. ¿Cuáles son entonces las razones de esta contracción? La más importante es la reducción de importaciones en los primeros meses del 2024. Hay una menor demanda de productos refinados de petróleo, vehículos y equipos de transporte. ¿Por qué se importa menos? Porque no hay plata. En términos macroeconómicos, menos importaciones significa que menos dinero sale del país, pero eso también implica que hay menos consumo interno, menos requerimientos para obra pública, menos insumo para la producción. A más de la caída de importaciones en un 3.3%, hay otros valores que corroboran el mal estado de la economía, como la reducción en el consumo de hogares que cae en un 1.1%, así como la contracción en un 1.3% de la formación bruta de capital, que significa que hay menos inversiones, particularmente en el sector de la construcción, así como una menor demanda de vehículos y otros equipos de transporte. El Banco Central además expone que a nivel de industrias, de 20 sectores, 10 crecieron y 10 tuvieron un rendimiento negativo. Entre los que decrecen están el comercio, la construcción, la manufactura de productos alimenticios y no alimenticios, principales dinamizadores de la economía y también del empleo. Coca-Cola Sinclair vuelve a suspender sus operaciones. La hidroeléctrica más grande del país, con capacidad para producir 1.500 megavatios de energía, cerró sus compuertas por el incremento de sedimentos. La central informó que tras su paralización se comprará electricidad a Colombia para evitar racionamientos eléctricos debido a que la generación de las otras centrales de Ecuador no abastecerá la demanda total del país. Coca-Cola ha detenido su producción al menos unas 20 veces en lo que va del año.